Bueno, como saben, hoy es la última fecha, la última conversación del año, del ciclo Conversaciones, que empezamos en 2017, 2016, 2019. Son 3 años, 2010, bueno, las fechas no, evidentemente no son lo mío. Y en junio de 2019. Y bueno, ahora en diciembre de 2022, nuestra idea era hacer una fecha en la terraza, es lo que habíamos hablado con Malena Rey, que es la entrevistadora de este ciclo desde el comienzo, pandemia incluida, pero los chubascos de verano no nos permitieron darnos ese gusto. Pero de todas formas les queremos agradecer desde el Departamento de Literatura la presencia y agradecer especialmente a Martín Coan y a Pedro Mayral por haber venido. Fueron entrevistados en la versión virtual que hicimos en la pandemia y bueno, fue un poco la idea de Malena darnos el gusto de tenernos en presencia en el museo en este momento, así que bueno, esperamos que los disfruten mucho y los dejamos con ellos y acuérdense de apagar el celular y esas cosas. Gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por haber venido hoy, un lunes, también un día típico para el ciclo. Hubiera estado bueno estar en la terraza, pero nos acomodamos. Para mí es un placer tener hoy acá a Pedro Mayral y a Martín Coan. Como bien dijo Mau, a Martín lo entrevisté en mayo de 2021 por Zoom con motivo del lanzamiento de La Vanguardia Permanente y a Pedro en junio de 2021 con motivo de la aparición de Breves Amores Eternos. Y en estas dos entrevistas que se pueden ver en el canal de YouTube de Malva, fuimos hacia atrás y a partir de ese libro revisamos las vastas obras de ellos dos. Así que me parecía que hoy tenía más sentido hablar de sus últimos libros. De hecho, cuando pensamos a quién invitar y pensamos en aquellos que ya habían estado atrás de la pantalla, dijimos, bueno, que sean algunos autores o autoras que tengan un libro nuevo de un tiempo a esta parte, y ellos dos y Margarita García Roballo, que iba a ser de la partida y al final no pudo, eran quienes cumplían con esos requisitos. Así que muchas gracias por prestarse nuevamente a mis preguntas. Los nuevos libros acaban de salir los dos, son muy buenos, son de esos libros que da ganas de tener, de llevarse también para esos momentos de lectura más distendida, del verano que viene. Y son Hola, un requiem para el teléfono de Martín Coan, publicado por Godot, y Esta historia ya no está disponible, de Pedro Mayral, publicado por MC. Pero antes de hablar de esto, no puedo no preguntarles nada por el Mundial, porque esto, a riesgo de que se desactualice muy rápido, porque el partido es mañana, me parece que estamos todas un poco atravesadas por ese nerviosismo, por esa ansiedad, o no, tal vez, no sé. Quería preguntarles, darles la bienvenida, agradecerles y preguntarles lo primero y breve para que después vayamos a lo nuestro, cómo están viviendo este Mundial, cómo están viendo a la selección. Hola, bueno, buenas tardes a todas y a todos. Me pareció medio ridículo cuando dijiste que nos pongamos todos de azul, pero yo obedecí. No, lo mío es por el día del hincha de Boca, ¿no? Yo pensé que vos no ibas a obedecer, pero estamos por la selección, es como la alternativa, ¿no? A mí no me gusta el fútbol en general, me gusta Messi, me gustaba Maradona, adentro y afuera de la cancha, y me pasa algo raro. Ahora estoy viviendo en Montevideo hace 2 años y hubo 2 momentos donde me sentí lejos. Y fue uno cuando se murió Maradona. Tuve que hacer una especie de charla catártica con un amigo durante 2 horas por teléfono, hablando de Maradona, hasta dónde llegaba la raíz emocional de Maradona en uno, que me di cuenta de que era como cuando empezás a tirar así de una raíz en el jardín y llega hasta la otra punta, ¿no? Y otro es, el otro momento que me sentí muy solo fue el otro día cuando escuché que en mi cuadra en Montevideo gritaban los goles de Holanda. Y fue terrible, fue como, no solo soy extranjero, sino que soy medio enemigo en este preciso momento, ¿no? Y me quedé afónico después gritando el gol de Lautaro. Pero recién hablábamos un poco abajo del escenario, de que
de que en general si sos muy fanático de la selección y demás es porque no te gusta demasiado el fútbol. Y yo creo que hay algo de eso. A mí me gusta ver las cosas que hace Messi, me llama mucho la atención como fenómeno. En esta historia ya no está disponible. Hay una columna sobre los goles, ¿no? Sobre qué hace cuando mete goles Messi. Porque me puse a ver unos de esos videos de goles de Messi en el Barça hace años y analicé un poco, sobre todo mirando a los arqueros. O sea, siempre miro en el fútbol lo que no hay que mirar, ¿no? Entonces me puse a ver lo que le pasa a los arqueros cuando Messi agarra la pelota y en general es muy gracioso lo que les pasa, ¿no? Hacen como una especie de zapateo de malambo para un lado, para el otro, no saben qué hacer, se ponen de rodillas, abren los brazos como una gallina así que está enojada, es una cosa bastante curiosa. Y siempre quedan avergonzados, ¿no? Después quedan muy avergonzados después del gol. Entonces veo eso. Y después me dicen que vea Francia, no sé qué. Miro, pero no me interesa. La verdad que no. Buenas tardes. A mí el fútbol me gusta muchísimo, me interesa muchísimo. Está entre las cosas que más me interesan, que más me apasionan, las que más tiempo les dedico. Está ahí cabeza a cabeza con la literatura. Por suerte no hace falta elegir cuál de las dos, se puede las dos, hay tiempo para las dos. Pero el fútbol es una pasión muy, muy intensa para mí. Me gusta mucho ver fútbol, me gusta mucho ir a la cancha, me gusta muchísimo el fenómeno popular que se suscita en torno del fútbol y por lo tanto estoy fastidiadísimo con el Mundial que interrumpe el fútbol. Y hemos tenido que dejar de ir a la cancha. Además, este Mundial se está jugando en un periodo atípico, siempre se juega en junio, julio. Ahora se juega en este momento del año. Los campeonatos tuvieron que terminar en octubre. Nos despedimos de los amigos en la cancha festejando el campeonato, pero nos despedimos casi hasta febrero. Estábamos en octubre y nos dijimos, no volvemos hasta febrero. ¿Qué es lo que nos frustra así, nos arranca del fútbol y nos deja sin fútbol mundial? Y no solo el fútbol de primera división, yo voy a ver fútbol de primera división, voy también al fútbol de ascenso. ¿Qué les molesta el fútbol de ascenso? ¿Qué les molesta? Juegan Suiza, Senegal. ¿Qué les molesta que acá se juegue el Nacional B? Ni se enterarían, y sin embargo se interrumpió también ese campeonato, nos quedamos también sin cancha y hay que esperar que termine todo esto para volver a la cancha y volver a la tribuna y volver a los goles. A mí además me gusta muchísimo y lo disfruto yendo a la cancha, todo el fenómeno popular que el fútbol genera, y los mundiales han venido transcurriendo progresivamente como experimentos de amputación cultural y política de la dimensión de lo popular en las canchas de fútbol. Habría que establecer exactamente esa progresión, a mi entender, visto un poco a la distancia. Creo que el Mundial de Brasil fue un punto de quiebre. Y el punto de quiebre en el Mundial de Brasil pudo percibirse porque el fútbol es muy popular en Brasil. Y es un mundial en el que se pudo ver claramente que los sectores populares habían sido ya completamente expulsados de los estadios. En Brasil. Sobre la medida concreta de que el Maracaná dejó de tener tribunas populares para el mundial. No hay más. Las palabras a veces en general son muy reveladoras. ¿Era por precio, el precio de la entrada? Pero no, y además no había más los precios ni qué decir. Y además una medida muy concreta, no hay más tribuna popular, no hay más. Además de los precios que puede llegar a tener una popular, no existe más, es todo platea. Obligaron a poner asientos, hay fuertes presiones para que eso ocurra en general en todas las ligas, en todo el mundo. En algún momento, bueno, y el fútbol, en la Argentina el fútbol, por la dinámica que tiene, resiste muchísimo esa política de expulsión de lo popular, que se puede verificar en muchísimas instancias. Una muy concreta es cuánto espacio hay de platea y cuánto hay de populares en los estadios. En la cancha de Boca, yo soy de Boca, en la gestión del club anterior al actual, convirtieron toda una popular, que es la tercera bandeja del lado de Casa Amarilla, en platea, que obviamente es mucho más cara y además es reducir el espacio, yo diría, de lo popular en el estadio. Con la gestión actual en el club, con la presidencia de Jorge Amor Ameal, es la primera vez en mi vida que yo voto y lo que yo voto gana. En toda mi vida, no en el fútbol, en toda mi vida. Es la primera vez que un presidente es mi presidente, digamos, que yo lo voté y salió presidente, porque no me ocurrió jamás.
Mi voto suele quedar en otros. Estoy siempre con otros. Y acá voté y ganó. Y se empezó a recuperar, no se pudo hacer todavía en un 100%, volver a convertir en popular ese sector que habían querido traspasar a Platea. A mí me parece que ahí hay un indicio muy fuerte del fútbol como fenómeno cultural. Y en los mundiales ni hablar. Ni hablar. No hay presencia popular ahí. Y eso me parece, a mí me resulta ingrato. Así que veo algún partido que otro, esperando que vuelva el fútbol. Está bien. Bueno, mejor, porque sufrí menos la ansiedad que el dolor de panza que tengo yo desde hoy a la mañana. Pero yo lo tengo durante 3 años claro, y 11 meses. Bueno, pero justo leía una nota... Y paró solamente ahora. Leí la nota de Becerra que dice que una de las cosas que más se sufre del Mundial es el tiempo que tarda en volver. O sea, que ese gol que no se metió, después tenés que esperar 4 años en volver a tener esa oportunidad. Entonces, parte de esta fascinación o de esta obsesión que parece haber estas últimas 2 semanas por la selección tiene que ver con que se nos escurra ese tiempo en el que está sucediendo y que no vuelva hasta dentro de mucho, ¿no? Y ahí es donde entra tu práctica más cotidiana de ir a la cancha todos los domingos o cuando juega Boca de local. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a hablar de literatura. Lo primero que quería observar, que me llamó la atención cuando miraba los 2 libros juntos, que a priori no es que no sé, se lean en tándem ni mucho menos, es que uno es un requiem para un objeto que parece estar despidiéndose de sus funciones, como el teléfono fijo, y el de Pedro lleva por título Esta historia ya no está disponible, que es algo bien del código de las nuevas tecnologías, de las redes sociales más contemporáneas, que, lo explico brevemente por si alguien no lo sabe, es la leyenda que te aparece en Instagram cuando alguien subió una story y luego la borró. Y una, por algún motivo, quiere ir a verla de nuevo, se quiere fijar y ya dice, esta historia ya no está disponible, ¿no? Entonces me parecía interesante que 2 escritores de la misma generación estén pensando en la transición tecnológica, en el presente, con uno de una manera, como un requiem, y el otro de una manera más basada en tu experiencia también de la vida en las redes. Lo que también quería empezar preguntando, sobre todo a Martín, es un poco cómo elegís los objetos de tus indagaciones, porque vos escribís novelas, escribís cuentos, escribís ensayos, algunos de ellos tienen más que ver con la literatura, la teoría y la crítica, otros tienen que ver más con la historia, como Narrar a San Martín o 1917, y últimamente te estás acercando a ciertos ensayos de crítica cultural, podremos llamarlos, como hiciste con Ojos Brujos, que es este libro que salió hace bastante poco, que se llama Fábulas de amor en la cultura de masas, y ahora con la figura del teléfono, ¿no? Y sus representaciones. Y esto de que sea un requiem también me llamaba la atención. Quería preguntarte un poco cómo elegís el objeto de tus indagaciones, de tus obsesiones, por lo menos temporarias, hasta que se convierten en libro. Puede haber más de una motivación, y en el caso del libro del teléfono hubo más de una motivación. Una a título estrictamente personal. A mí me gusta muchísimo hablar por teléfono y no encuentro con quién. Porque hace falta otro, y es cada vez más difícil encontrar una persona que esté disponible para hablar por teléfono. Hablar, conversar por teléfono, y que no te diga, veámonos, no quiero verte, quiero hablar por teléfono. O mandame un audio. Mándame un audio, no te quiero mandar un audio, quería hablar con vos. Bueno, entonces encontrémonos, pero no me quiero encontrar con vos, quería hablar por teléfono, que es una modalidad discursiva y un modo de interacción muy específico, muy particular, irreemplazable. Esperen que si es mi mamá le tengo que avisar que estoy acá, porque si no llama a la policía. Y a todos los hospitales. No era. Y después también yo diría 2 cosas más. Una captación verbal, incluso, de las palabras, como lo de lo popular y la popular, uno se fija en esas cosas. Frases del tipo, que las usamos todos, yo también. Pasame el teléfono que te quiero sacar una foto. Esa frase, que la tenemos totalmente incorporada y naturalizada, de por sí es ridícula, es absurda. ¿Cómo te va a pasar? Vayamos 50 años para atrás. Alcanzame el teléfono que te quiero sacar una foto. Alcanzame la máquina de fotos que te quiero sacar una foto.
Y, digamos, detectar que le seguimos llamando teléfono a un aparato multiforme, multifuncional, que es como si las navajas Victorinox ya no trajeran más navaja y trajeran todo lo otro. Sacacorcho, lima, pero pincita de pilar, etcétera, porque lo usamos como, bueno, miren, linterna, reloj, grabadora, telégrafo, máquina de fotos, radio. No lo usamos como teléfono. Y sin embargo le llamamos teléfono. De manera que casi podríamos decir, lo único que perdura ahí del teléfono es la palabra. Y como uno se fija en esas cosas, cuando la palabra queda desacomodada con el referente, cuando algo pasa entre la palabra y el referente, me llamó la atención. Entonces se combinó ese impulso mío en relación a algo que me gusta hacer y no estoy pudiendo hacer porque está efectivamente en vías de desaparición hoy por hoy. Ya no se habla más por teléfono y al mismo tiempo la palabra teléfono. Una cosa a la que le llamamos teléfono está más presente que nunca y todos vamos con un teléfono encima y a la vez ya no hablamos más por teléfono prácticamente nunca. Agrego un tercer factor. Leo una entrevista a un escritor y en esa entrevista me encuentro con una observación admirable que envidio al instante, en el sentido de decir, ay, esto me habría gustado que se me hubiese ocurrido a mí, porque es el tipo de cosas que me interesan, y ahí empecé a pensarlas. La observación fue que está desapareciendo a partir de la existencia del celular una circunstancia social y un modo de relación con otros, antes muy habitual, que era llamar para hablar con una persona y entre tanto en el medio hablar con otra. Uno llamaba a la casa de un amigo, atendía a la madre. Y uno, saludaba, 2, 3 palabras. Ese género conversacional, o a la inversa, lo he comentado justo en estos días a raíz del libro, gran parte de mi vida social durante la adolescencia, yo creo que toda mi vida social durante la adolescencia consistía en atender el teléfono y hablar con las amigas de mi hermana, que llamaban para hablar con mi hermana. Pero las que no eran muy guarangas o no eran excesivamente crueles, un poco hablaban conmigo. Cuando venían a mi casa ya había un vínculo, ya habíamos charlado. Esa conversación intermedia, ese modo de relación, es algo que dijo Pedro Mayoral en una entrevista, y yo dije, se le ocurrió a él. Entonces dije, antes de que se le sigan ocurriendo las cosas a Pedro, me pongo yo también, porque tomé eso y te menciono en el libro, porque me pareció una observación que me permitió captar esto. Digamos, queda más en primer plano para que no, creo que el libro no es solamente un viejazo de en mis tiempos hablaba, un poco de eso puede ser que haya, pero me parece que es mucho más evidente todo lo que ganamos tecnológicamente, todo lo que se agrega, todo lo que incorporamos, todo lo que no teníamos y ahora tenemos. Pero junto con eso, la pregunta por lo que se pierde, por lo que deja de estar, me parece pertinente, o a mí por lo menos me interesó, como por ejemplo este modo de la conversación con alguien que queda entre el destinatario y nosotros. Y hablábamos un rato, por no hablar las veces que llamamos a una casa con la esperanza de que no atendiera exactamente a nuestro amigo, sino la hermana, por ejemplo, o el hermano, o quien fuera. O sea, hay todo un mundo que empezó a existir con la invención del teléfono hace ya muchísimo tiempo, un modo de vincularse con otros, incluso un tipo de escena de intimidad para la conversación, que no se parece a otras escenas de intimidad. Hay un modo, el hecho de que la voz del otro esté muy cerca, especialmente cerca, porque además no la tenemos ni siquiera así, nos habla al oído. La voz está especialmente cerca, pero no hay mirada. La voz está absolutamente cerca y muy presente, pero el cuerpo no está. Esa combinación suscitaba o motivaba un tipo de confianza y por lo tanto un modo de la conversación único. Porque uno puede hablar a solas con otro. Con el teléfono no solamente hablábamos a solas con otro, sino que estando a solas con otro estábamos también solos. Porque estábamos a solas con otro en el teléfono, pero solos cada uno. Entonces la intimidad vivencial de hablar a solas con otro, pero estar solo también respecto del otro, con el que a la vez hablábamos, esa combinación nace con el teléfono. Esa escena de intimidad nace con el teléfono. Las posibilidades de confianza, confesiones, secretos, lo que fuera, lo que sea que suscite una escena de intimidad de esta índole, apareció en la sociedad con el teléfono y está desapareciendo con la desaparición del teléfono. Era ese tipo de cosas. Y hay una circunstancia que
había que tener mucho coraje para llamar a la casa de alguien que te gustaba. O sea, te atendía el padre. Claro. ¿Quién es? ¿No? Y tenías que atravesar esa primera barrera que era... Hoy día, o sea, a mí me hubiera encantado tener Tinder, pero era realmente tenías que juntar mucho coraje y te comías un gaste siempre, ¿no? Porque por ahí te atendía el hermano mayor y te hacía el chiste de que era el padre. Había cosas muy, muy feas con eso, ¿no? Y después la cosa linda de que a veces hablabas con... o sea, te enterabas de la familia, porque las madres te preguntaban cómo están y qué sé yo. Entonces había una comunicación de casas. Ahora son cuerpos, llamás al cuerpo del otro. Sí, y en realidad lo prodigioso es eso, que el otro esté y su cuerpo no. Claro. Que el otro esté y su cuerpo no, que el otro esté especialmente cerca, su cuerpo no y su mirada no. Que esté la voz y no la mirada, que es algo que me parece no es igual, pero la Iglesia también lo pescó eso. Lo pescó antes que se inventara el teléfono en el confesionario. Yo no practico, yo soy de otra... De Boca. De Boca. No, pero incluso en términos de iglesia soy de la casa matriz, no de la filial. Pero en la filial desarrollaron la escena de la confesión, hasta donde uno sabe, consiste en gran medida eso. Una combinación de presencia y ausencia. El confesor está y a la vez no fabrica una ausencia y a la vez está ahí. La ausencia de mirada, pero la escucha. La ausencia de cara a cara, pero la voz. Como en el psicoanálisis cuando vas al diván. No, cuando vas al diván. De hecho, en ocasión cuando la pandemia impide que la gente salga y vaya al consultorio de su psicoanalista, había quienes preferían Zoom. Generalmente los que iban hacían análisis en cara a cara, todavía en escritorio, pasaban sin problemas a Zoom. El que iba a diván no quería Zoom, porque significaba la mirada del analista cuando la escena era sin la mirada del analista. Esos elegían el teléfono, porque funciona así el teléfono. Sí, yo teléfono también, pero no hago diván, pero igual teléfono. No, pero hay algo muy bueno del libro de Martín, es que está organizado a partir de 87 entradas y ninguna es demasiado extensa, excepto algunas pocas. Y cada una de ellas alumbra algo de esta relación que él estuvo comentando acá, pero sin querer ser exhaustiva, sin querer acabar ese tema o tocarlo por completo. Y me parece que es algo muy inteligente porque todas, o por lo menos de las generaciones que tuvimos teléfono fijo y que después tenemos smartphones, tenemos algo para agregar a eso que vos decís o una anécdota nuestra para completar. Yo me acordaba cuando leí tu libro, me acuerdo que vos varias veces ponías, me acuerdo el teléfono de tal y lo ponías, ¿no? Como que parte de tus recuerdos pasaban por saber de memoria teléfonos de amigos, de conocidos, de parientes. Y entonces pensaba también podía ser una expansión de esas anécdotas tan personales. Y algo que observé también cuando lo leí, y que de hecho lo comenté con Mauro Libertela, que dijo algo así en la nota, es que es un libro que claramente está marcado por tu experiencia, pero en la que vos no estás tan presente, no es que está escrito en primera persona diciendo yo me di cuenta de esto porque cuando yo hablaba por teléfono. No, estás hablando de la película Paris, Texas, de una novela de Silvina Bullrich, de las telefonistas, de cuando se liga el teléfono, del humor de Tato Bores telefónico, de Talangalanga, de Hola Susana, ¿no? Como que había gente esperando para decir hola Susana del otro lado. Y hay dos momentos del libro en el que sí vos te acercás a algo más personal. Uno es el más evidente, que es al final, que es la dedicatoria a gente que conversó con vos largamente por teléfono, de quien seguramente recuerde sus teléfonos fijos. Y otro momento en el que contás una anécdota que te iba a pedir si la podías expandir, que es cuando conoces a la persona que dice la hora. Porque si hay alguien muy joven acá y todavía no sabe, si uno llama al 113, hay una locutora que está hace miles de años, no se sabe cuánto ahí sentada, sigue tiempo, ahí sentada. Diciendo el horario, ¿no? Podés llamar y siempre te está dando la hora. Y es algo que ya, no sé, podés poner en Google qué hora es en Roma y te aparece más rápido que llamando al 113, ¿no? Entonces sentía eso, que es un libro que todas activamos la anécdota.
pero que a la vez vos elegís casi no contar muchas anécdotas. Y después te quiero preguntar a vos alguna anécdota también con el teléfono fijo, si tenés. Sí, porque lo tiene muy pensado, muy bien pensado. Sí, es así, porque yo estoy más con la literatura del él que la literatura del yo. O sea que incluso aquello que le puede haber pasado a uno, contarlo como si le hubiera pasado a otro. O sea, Borges. La forma de la espada está construido así. Alguien cuenta la historia como si le hubiera pasado a otro. Hombre de la esquina rosada también está, no tan fuertemente, pero también tiene esa construcción. El narrador cuenta la historia como si los hechos los hubiese hecho otro y no él. Ese pasar de la primera a la tercera, ahora que la primera está tan omnipresente, a mí me interesa más. Con lo cual, incluso lo propio tiene que presentarse como, no ajeno, pero más abierto, más O sea que vos no conociste a la señora de la hora, Sí, sino que te lo justo eso contaron. sí, ahí la conocí, pero ves, vos subrayaste exactamente eso. Porque además a mí me interesa mucho, me interesa mucho eso que dura lo mismo que la vida, digamos, que está sincronizado con la vida. Porque lo pensé en relación a la televisión de antes. Que es que antes, acá son todos tan jóvenes que se sorprenderán, antes la televisión terminaba. Terminaba y por lo tanto recomenzaba en un momento de la noche, venía el padre Lombardero, no sé quién era, decía algunas palabras en relación con Dios, no deja de ser significativo, porque después vinieron Trasnoche Grundig, después vino la Trasnoche, que igual terminaba, más tarde, pero terminaba. Terminaba con un cura. Es que yo creo que la idea de que efectivamente el mundo iba a seguir sin televisión, había que como que invocar a Dios para que... Digamos, porque incluso era muy, me parece, digamos, la sensación que uno tenía es que el mundo cesaba y que también reanudaba a la mañana siguiente, que en ese momento nada estaba ocurriendo y que todo iba a recomenzar a la mañana siguiente. Se empezaba, le cuento acá, se empezaba con la señal de ajuste y después venía el Pato Carré con Patolandia o Telescuela Técnica, ahora que el Zoom está tan... Dice, la novedad del Zoom, yo decía, no leo ninguna novedad al Zoom, es Telescuela Técnica. El doctor Sokolinsky. Exacto, estaba a la mañana la salud de nuestros hijos, que la televisión volviera, que hubiese una reanudación, la manera en que la experiencia de esas horas que pasaban eran las de la noche, eran las del sueño, pero en un momento había una vida que no quedaba superpuesta con la televisión. Había una parte de la vida que transcurría sin televisión. Ahora no, la televisión dura ahora lo mismo que la vida. Me acordé por el 113, que duraba lo mismo que la vida, porque abarcaba todo el tiempo. Duraba lo mismo, era infinito como el tiempo y en cualquier momento... yo no tengo una vida muy intensa, entonces mis grandes aventuras eran estas, llamar al 113 12 menos un minuto para escuchar el instante exacto del cambio de día. ¿Pero en la noche de Año Nuevo o cualquier día? En Año Nuevo ni que hablar. Y me distraje el 31 de diciembre del 99, porque escuchar el cambio de milenio... en Cuba hay una radio que es, quizás la tengan, Radio Reloj, que transmiten noticias. Las noticias duran 55 segundos y cuando termina la noticia dan la hora, minuto a minuto. Las 10, si escuchan Mano Negra hay una canción que aparece. Las 10 y 9 en La Habana. Radio Reloj. Viene siguiente noticia, las 10 y 10 en La Habana. Radio Reloj. Que yo empecé a pensarlo al revés. Que lo que la radio transmite es el tiempo y rellenan con noticias. Que la verdadera transmisión está pasando el tiempo. Te vamos a ir contando cómo pasa el tiempo. Son las 19, ahora son las 10 y 10, ahora son las 10 y 11, ahora son las... El 113 era eso y al mismo tiempo tenía el carácter casi como metafísico del propio tiempo, del registro de la propia temporalidad y el efecto de infinito a mí por lo menos, me hizo pasar por alto de que había una persona ahí hablando, que no habrá estado 24 horas, no hacía falta, pero... Y una vez voy a un programa de radio y probablemente hablando de estas cosas y del tiempo y no sé qué, me mira y me dice, la del 113 soy yo.
Y yo ahí me descubro que, claro, que alguien tuvo que decir eso y grabarlo. Me sorprendí y esta persona, evidentemente acostumbrada a que la gente diera un respingo, me dice todo, me da la hora, me dice Y era la misma voz. Era muy raro, digamos, que eso que era completamente impersonal, tan impersonal como la eternidad, porque es eso de lo que estamos hablando, la eternidad, algo que no empieza ni termina nunca. El 113 transmitía la eternidad y que la eternidad quedara encarnada en un cuerpo de una locutora de radio que me miró y me dijo 9 horas, 12 minutos. Fue rarísimo, digamos, que eso estuviera del lado de la vida y no del lado del teléfono. A mí escribiste el libro para contar eso porque es buenísimo. Me encanta. Una vez en otro programa de radio, no sé, porque ya estaba con el libro y no sé qué dije de las novelas y la función del teléfono en las telenovelas, que es clave, es escuchar atrás de la puerta, vieron que las puertas siempre están mal cerradas, escuchar atrás de la puerta y algo que ya tampoco hay. En las casas había más de un aparato para una única línea, levantabas el teléfono, escuchabas la conversación. Y siempre levantaban cuando se estaba diciendo el secreto. Comento eso y la persona que me entrevistaba me dijo, porque dije una voz en el teléfono, me dijo, yo actuaba ahí. Así que sí, una y otra vez me encontraba con la realidad, que es algo con lo que no se lleva más o menos. ¿Y vos, Pedro, tenés alguna anécdota que recuerdes marcada por el uso del teléfono en tu vida o en tu juventud, en tu literatura? No, pensaba recién en lo de la televisión que decía Martín, y para escribir El año del desierto investigué un poco cómo evolucionó la televisión. Y antes parece que había doble corte. O sea, había televisión al mediodía y a la noche, que eran los noticieros. En algún momento había solamente uno. O sea, no sé si era primero la noche, quizá alguien se acuerda, si era solo la noche o solo el mediodía. O sea que había doble corte. Las horas de televisión fueron como creciendo hasta hacer el loop. En un momento, y creo que fue la televisión por cable la que hizo el loop total, ¿no? Cuando apareció la televisión por cable, empezaron a pasar ya las máquinas, eran máquinas que reproducían, ya no era gente que tenía que estar ahí, ¿no? Y a mí me resultaba siempre muy angustiante el momento en que primero lograba ir al cuarto de mis padres y decirles, me siento un poco mal, y decían, bueno, quédate. Y me quedaba y decía, ay, carajo, ahora hasta las 10 no hay nada que hacer. Estaba muy despierto a las 7 de la mañana y tenía 3 horas de vacío absoluto. Y me provocaba mucha angustia eso. Y lo primero que aparecía era la musiquita esa de La salud de nuestros hijos, ¿no? Era Shana, Shana, na, 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 na. Y el doctor Sokolinsky hablaba de la diarrea estival. ¿Te acordás? Y después de eso aparecían unos dibujitos muy malos, como uno que era Birdman, ¿no? Birdman. Y después aparecían cosas que me interesaban más. Pero recuerdo mucho eso, como un primer momento de mucho alivio, de no ir al colegio, pero después caer en una especie de hastío inmediato, que iba a ser la espera esa medio angustiante del vacío, ¿no? Y realmente está bueno recuperar esas cosas, porque la gente después da por sentado que siempre prendías así el televisor y daban miles de canales, así, no, y era otro el mundo. No, y aparte antes había una computadora para todos los integrantes, una televisión, y en mi casa había un teléfono y encima estaba en la casa de la vecina. Yo vivía en unos monoblocks en Parque Patricios y el teléfono era de la vecina, pero nosotros dábamos ese número. Entonces, si era para nosotros, la vecina salía, nos tocaba el timbre, mis papás salían a su vez, se metían en la casa de la vecina, ¿no? Como... O sea, ahora si alguien te dice puedo usar el teléfono en tu casa, es como, no tengo teléfono fijo. O sea, que te metan en tu casa para hablar por teléfono, ¿no? Digo, como muchas costumbres que suena quedaron. El teléfono fijo hoy día y pegás un salto grande, como que pasó o es algo para, horrible. O es para venderte algo. O para venderte algo, sí. O para hacerte una de esas... O yo. O Martín. También puede ser yo. O tu mamá. Yo tenía también, porque no había teléfono en mi casa, hagamos un homenaje a muerto. Nita, la vecina del fondo, 709188, Núñez. Porque también eso suponía, vos
decía, claro, entran a tu casa, pero uno tenía que ir a hablar a la casa de otro también, y hablar delante de otros. Y no le podías decir a Anita, anda a tu cuarto y cerrá la puerta que voy a hablar. Que estabas en su casa. Aparte, también la sospecha de que ella prestaba el teléfono para escuchar lo que íbamos a hablar. Entonces perdía la gracia. Ahora, eso a mí me llama la atención como alguien que habló muchas veces en lo de Nita, o en el teléfono público de Libertador y Jaramillo, o en el teléfono público de la farmacia de Manuela Pedraza y 11 de septiembre, donde no pude decirle a Adriana Weg que me gustaba. Tenía 8 o 9 años, porque claro, hablabas delante de otros. Y en medio del ruido, bullicio, pasaba el 156, creo que ya no existe más. Lo que me llama la atención en ese punto es que todo ese contexto de incordio conversacional, hablar entre el ruido, hablar al aire libre, hablar delante de otros, que era la molestia de no tener teléfono, son las generales de la conversación telefónica hoy. Casi siempre hablamos de esa manera. Eso que sufríamos, uno que no tenía teléfono en su casa, lo sufría como molestia, la molestia ahora se generalizó y se normalizó. Hablamos delante de otros, hablamos en medio del ruido, hablamos a la intemperie. ¿Cómo es que eso que nos molestaba, esa conversación perturbada, interferida, acechada, pasó a ser la media de la conversación? Vuelvo a pensar lo mismo, lo que las tecnologías nos aportan en general es lo primero que vemos. Pero nos han quitado, es raro porque con las viejas tecnologías más precarias, más elementales, sufríamos esas condiciones y ahora habitamos esas condiciones con una tecnología mejor. Y sin embargo, hablamos con el incordio que teníamos en el teléfono público, porque no sé si generalmente uno no espera volver a la casa para hablar tranquilo. Pensás en un llamado y lo haces en el momento, porque también creo que tiene que ver con lo que decías y con la televisión. La espera. Y los tiempos de la espera y la relación con la espera. Esperar un llamado, que no es igual, porque esperar un llamado, cuando no tenías el celular era esperar, y Roland Barthes escribe sobre eso. No querer moverte de tu casa por si el otro llama. Y cuando no había contestador, además no había huella de si alguien te había llamado. Tener que esperar para uno llamar. Cuando llegue a mi casa llamo, y lo mismo la espera, para mí hay una marca también en relación con la infancia. Porque uno tenía que esperar a las 5 de la tarde para que vinieran Berugo Carámbula y Julieta Magaña y Super Show Infantil. Había que esperar, y los chicos hoy tienen 5 o 6 canales. Claro que es mejor, ya sé que es mejor, ya me doy cuenta que es mejor que haya 5 o 6 canales infantiles que duran 24 horas, se desvela el niño de 2 años, y ahí le pones los padrinos mágicos a las 2 de la mañana. Igual no es buena idea, pero los padrinos mágicos son muy eléctricos. No concilias el sueño. Pero también es verdad que desaparece como parte de algo que me permito llamar educación, tener que esperar. Me acuerdo de un cuento que trajo una participante al taller al que yo iba en los 90s, de Grillo de la Paulera. Y era una larga conversación telefónica. Una mujer hablaba con el marido que estaba de viaje y era todo así medio, no te preocupes, gordito, no sé qué. Era muy sweet todo, ¿no? Y terminaba así. Y Grillo, que fumaba así y hacía unas grandes cortinas de humo, en un momento dice, ¿sabes cómo para mí tiene que terminar? Corta. Y un tipo al lado de la cama le dice, ¿quién era? Y ella tiene que decir, el boludo de mi marido. Y era genial porque el cuento así era buenísimo. Se resignificaba todo para atrás, ¿no? Y estaba pensando en cuentos, bueno, seguramente que debe estar lleno de el teléfono en la literatura, pero hay un cuento de Salinger que es una conversación telefónica que se parece un poco a eso que hizo Grillo de la Paulera, ¿no? Que es un tipo que es un tipo que está hablando con otro, que está muy preocupado porque la mujer no vuelve. No vuelve, y entonces él piensa que la mujer le está metiendo los cuernos y él lo tranquiliza. Y no contemos el final, ¿no? Pero es eso, ¿no? Y la voz humana de Cocteau también la debe haber metido. Ahora lo quiero leer. Sí, te tienen que leer mutuamente estos últimos libros porque me parece que es clave. Quería preguntarte un poco, Pedro, lee las otras páginas también. No, primero me busco. No tiene índice de nombre. Quería preguntarte un poco a vos, Pedro, porque
un poco, bueno, las tecnologías, la adicción al teléfono está presente también en esta parte en la que le da título al libro. Vos decís qué borraron y por qué, ¿no? Cuando esa historia ya no está disponible. Y ahí decís que creo que ahí se esconde la única literatura posible de esta época. Ahí en eso que la gente no quiere mostrar, el punto ciego, lo que le pareció demasiado o innecesario, y algo que resultó inadecuado en el muestrario de logros, indignaciones, opiniones, comentarios, creencias, gustos, pasatiempos, atardeceres, ídolos. Algo que no ayudaba a la construcción del ego digital, eso que empañaba la vitrina de medallas, lo que te avergüenza, lo que deliberadamente dejaste fuera del plano de la foto, la espalda de Instagram, eso es lo único interesante. Me gustó mucho esto, me hizo pensar un montón. Y quería preguntarte, por un lado, ¿cómo armaste este libro? Porque es como una mezcla de varios, o sea, están ordenados y separados, pero creo que fueron escritos en distintos momentos. ¿Y cómo llegaste a este, que es el inédito? Esta historia no está disponible, porque sentí, que yo te tengo bastante leído, que hay un tono como de un nuevo estado de madurez también, ¿no? Como algunos textos autorreflexivos que son un poco nostálgicos. Bueno, el tuyo también es un libro bastante nostálgico, con un humor bastante característico tuyo, pero no sé si es por haberte ido de Argentina o por haber cumplido determinada cantidad de años o por tener una obra así de vasta, pero noto algún tono nuevo. No quiero decir qué me parece a mí, quiero preguntártelo a vos. Sí, yo nunca quise madurar, pero inevitablemente te va empujando, los años te van empujando y los hijos sobre todo te van empujando así a la tumba, ¿no? Tengo unos amigos que siguen jugando al fútbol y hay distintas categorías y ellos están en una que es pre-nicho. Me encantó eso, la categoría pre-nicho. Entonces, inevitablemente, la vida te va gastando y entonces quizá el tono un poco es eso, como hay un cierto desencanto, pero mezclado con humor, inevitablemente, porque lo único que puedo hacer es reírme de eso, ¿no? Y con respecto a lo que decís el título del libro y el armado del libro, ¿no? Sí, me interesaba siempre ver esta construcción que hacemos de la identidad digital. Y en qué medida eso no es nada literario, no es nada interesante, las mejores fotos de tu viaje. O sea, me interesa qué foto de tu viaje no pusiste y por qué. ¿Qué foto de tu teléfono te avergonzaría mucho que se viera? Entonces, ese lado B para mí es lo interesante y la literatura tiene que dar cuenta de ese lado que no se muestra, porque si no pasa a ser parte de lo bien pensante y lo que de alguna manera estamos construyendo para ser aceptados como buenos ciudadanos, ¿no? Y los personajes tienen que ser así. No digo que sea tanto uno, sino que el personaje tenga un lado B, que no sea querible, ¿no? Hay una cosa que me aterra hoy día en la crítica anglo, que es el personaje tiene que ser likable, ¿no? Como es querible, ¿no? Entonces, de pronto es raro porque si creas un asesino serial, eso entra, porque ya es dentro de un género. Y un asesino serial puede ser querible, además. Pero si te moves en un realismo creíble, entonces ya ahí es la cosa más incómoda, porque el lector se sintió cerca de ese personaje, pero te mostró un lado antipático del personaje. Y creo que la literatura tiene que ser antipática, tiene que mostrar a la gente con sus debilidades, con sus vulnerabilidades. No pueden ser héroes morales. Entonces, bueno, por eso era que esta historia ya no está disponible. ¿Para quién, además? Cuando aparece esa leyenda, ¿no está disponible para quién esa historia? ¿No? ¿Para vos? ¿Para el espectador? ¿Para el aparatito? Y pensaba en las historias que ya no están disponibles para mí, ¿no? En el sentido de que cosas que quise escribir y que se me patinaron, se me fueron, no las anoté, no terminaron de cuajar. ¿Por qué hay ideas de novelas que no me siento escribir? Eso no está disponible. Fabián Casas habla del estado de disponibilidad, ¿no? Estar disponible para las ideas que te llegan para escribir, ¿no?
Y después el armado tiene que ver bueno, la acumulación temporal, envejecer, y también tiene que ver con mi editora Mercedes Huiraldes, que le dio como un armado a eso, ¿no? Está metido ahí el equilibrio, que son textos que escribía, que creo que está el párrafo que dice Martín ahí incluso, que escribía en perfil, cuando escribíamos en la página de escritores. ¿Sigue existiendo la página de escritores? Sí, Martín sigue siendo columnista de perfil. Sí, yo te extraño vos. Ahí escribía Fogwill, escribía Angélica Gorodischer, ¿no? Hay textos que escribí ahí y que yo siempre pensé que me echaban. Cada jueves que entregaba el texto pensaba, no, me va a tocar el timbre Fontevecchia y me va a decir, no, ya está. Porque todos los jueves era, bueno, ¿qué escribo? Y lo hermoso es que siempre tuvimos una libertad absoluta. Nadie venía a decirte, no, ese tema no lo toques, o tratar de que no sea tan autorreferencial. Y yo llegó un momento que no me quedaba pliegue avergonzante de mi existencia para contar, ¿no? Así que hay textos que son de ahí, hay textos que son de una nueva etapa, que es esta historia ya no está disponible, y hay textos que son relatos breves que estoy escribiendo para Folia de Sao Paulo. Que son los del Gran Error. El Gran Error, sí, que son... Ahí meto ficción y no ficción. Porque me cansé de que la gente piensa que siempre soy yo. Entonces, bueno, ya está. Si siempre soy yo, entonces mezclo ficción y no ficción. Ya está. También contás esto de estar o no disponible. En uno de los textos contás que quemaste todos tus borradores, como que hiciste ahí esto ya no está disponible más, para volver sobre eso, ¿no? Que también me pareció un gesto bastante fuerte, con un escritor que también sabe que esas son papeles no sé, de un proceso de obra, que pueden tener valor para investigadores, investigadoras, como que hiciste... Bueno, a mí me da pánico eso, volverse un museo de uno mismo, ¿no? Guardo mi primera edición. Parece que Ricardo Rojas era así. Borges y Bioy se ríen de eso en algún lugar. Ricardo Rojas tenía en vitrinas sus primeras ediciones como si fueran incunables, y llegabas a la casa y te mostraba las primeras... Infumable más que incunable, ¿no? Vitrinas, Qué pesado. aparte. Yo mis propios libros no los escondo, los meto en un ropero porque no los quiero ver. O sea, no quiero pensar todo el tiempo que soy parte de la literatura. O sea, me pongo acá al lado de Mayral, al lado de Marechal, ponele. Claro, la M. No, yo me escondo porque para seguir escribiendo necesito olvidarme de eso. Voy a hacer esta pregunta que a veces decimos, bueno, otra vez hablando de la pandemia, pero me parece, o por lo menos yo pensaba, ¿no?, durante el confinamiento más estricto de 2020, que me lamentaba por anticipado por toda esa literatura del después. Me imaginaba que iba a venir una época de novelas medio posapocalípticas, como que todo eso iba a dar pie a un tipo de ficción, que no es un género que a mí me guste mucho, ni la ciencia ficción, ni esa invención de una catástrofe. Me imaginaba que iba a ir por ahí en ese momento de ingenuidad total, y ahora que pasó un tiempo y empiezo a ver qué textos salieron de ahí, me encuentro que al contrario son más bien reflexiones de escritores metidos, conviviendo, haciendo convivir su soledad de la escritura con sus familias en espacios reducidos, gente que está tratando de escribir porque es lo que hace de su vida y está tratando de recuperar ese espacio en un momento de crisis y de incertidumbre muy fuerte. Y encuentro acá, Pedro, sobre todo dos textos, uno que se llama Los náufragos, en el que contás lo que sucedía en los balcones, que es algo bastante significativo, y después las notas abiertas del encierro, que son textos que vos fuiste escribiendo en mails con Tamara Tenenbaum, un tipo de escritura que es en pandemia, como en tiempo real. Creo que ahí también hay una diferencia, ¿no? Lo que fue escrito durante ese momento de estupor, que se estaba pensando al mismo tiempo que se estaba tratando de entender, y todo lo que después podemos reflexionar de cómo cambió o no cambió la sociedad. Entonces me impresionaba un poco eso, ¿no? Como leer este texto tan fechado un tiempo después y pensar cómo va a ser leído dentro de más tiempo todavía. Y quería preguntarles a los dos, como ¿qué tipo de escritura hizo posible la pandemia? ¿O para qué les sirvió la pandemia como escritores? Si es que les sirvió para algo, ahora que ya pasó un poco más de tiempo.
Bueno, yo me di cuenta que no soy un bebedor social, primero, eso fue muy claro. Pensé que era, voy a salir con amigos y a tomar una cerveza, y no. Y también me di cuenta que como escritor estaba completamente preparado para el final del mundo. Digo, yo me puedo quedar en mi casa muchísimo tiempo metido y digamos, esa especie de vida quieta y de estar atrofiándote frente a la computadora es algo que me cae muy bien, digamos, lo puedo seguir haciendo mucho tiempo. Sí, me angustió un poco, pero hubo cosas interesantes como, por ejemplo, verla aprender a leer a mi hija y enseñarle a leer. Porque había terminado el primer grado sabiendo las letras, pero todavía no había decodificado digamos, el poder leer eso, porque le parecía que no servía para nada. Y entonces hablé con una fonoaudióloga, Nora, y me dijo, hacé una búsqueda del tesoro. Y al final que haya un chocolate. Y fue genial, porque entonces de esa manera ella tenía que ir leyendo, bueno, buscá en el ropero, ¿no? de mamá, después, y ahí había un papelito, buscá adentro del lavarropas, y había otro papelito. Entonces iba circulando por la casa y leer tenía un propósito, porque para ella no tenía un propósito leer, era una cosa que era un plomazo escolar. Pero fue muy lindo eso, yo nunca había visto a alguien romper el código y entender que eso servía para algo y que ver a alguien que empieza a leer, ¿no? Y ahora lee Harry Potter, o sea, lee los libros así gigantes, pero fue gracias a la pandemia, de alguna manera, que pude presenciar la continuidad de eso sin verla a la noche cuando llegaba, sino todo el tiempo, ver eso en tiempo real y completo, además. No sé si eso se relaciona con la pregunta, pero fue una de las cosas que rescato de la pandemia, ¿no? Yo la pandemia no la viví como escritor, la viví como profesor, porque yo soy profesor. Yo soy profesor. De manera que lo que la pandemia supuso rápidamente fue ver cómo dábamos los cursos y aprender. Yo nunca había usado Skype, porque no me gusta. Sigue sin gustarme, porque a mí lo que me gusta es hablar por teléfono. Entonces, ¿para qué voy a poner una persona ahí que me mira si podemos hablar por teléfono y hablar sin la mirada? Entonces nunca había usado Skype y de pronto me encontré dando ese año di 104 clases. Porque cuando las conté, a mí me gusta hacer listas. En un momento dije, a ver, 104 clases todas por Zoom y supuso recuperar o tratar de ver qué se hacía con la dinámica de la enseñanza, no pudiendo estar presentes, que es algo irreemplazable. Entonces, no es como escritor, pero porque yo, si no estoy sentado escribiendo, no soy escritor. Y no estaba sentado escribiendo en ese momento. Más bien, cuando empieza, temblé porque a mí no me gustan las casas como lugar, como espacio. No me gustan ninguna. Tuve casas muy distintas, más grandes, más chicas, monoambientes, octoambientes, no sé ahora cuántos hay, espacios grandes, espacios chicos, luminosos. Viví en distintos tipos de casas a medida que los conflictos conyugales me van expulsando al siguiente barrio. Y vos además escribís en bares. Es que escribo, leo, miro la tele, me encuentro con gente, estoy, todo, no solo escribir. O en un aula o en un bar, digamos. Sí, paso el día así, cada tanto por ahí paso por mi casa a ver cómo anda todo, anda bien. Y entonces sigo, y no me gusta, solamente permanecí en mi casa un día entero cuando me enfermé. Y para mí enfermedad significa eso, que hay que quedarse en casa. Y me parece tremendo, me quiero curar por muchas razones. Una es para poder salir. Y de pronto me encuentro con que estando sano, porque la enfermedad te ayuda, porque como te duele, no querés salir a la vez. Te duele o no sé, estás mareado. Acá me sentía perfectamente bien y no podía salir. Y dije, me parece que no voy a poder con esto. Y pude. Porque peor la pasaron mis parientes, que no podían salir. Nada, no era tan grave. Para mí, que no me enfermé, que no tuve muertes cercanas, hay situaciones, gente que vio situaciones muy terribles, yo no. Era simplemente no poder salir, pero no poder salir se me volvía un poco terrible porque a mí me gusta la calle,
Me gusta la ciudad, me gustan las calles, me gustan las plazas, me gustan los bares, me gusta estar afuera. Y tenía que estar adentro. No fue tan tremendo. No fue tan tremendo. No, tuve que inventar lugares donde escribir, en el sentido que yo no tengo mesa para escribir, porque me voy al bar. Y había que inventar una, pero no para escribir las columnas del diario. Había que escribir las columnas del diario. Y yo no tenía la mesa del comedor, uso. Yo diría que el cambio, lo que más me afectó... una cosa además, a título personal, ya que estamos hablando a título personal. Mi hijo, que es estos seres que maquiavélicamente liquidaron nuestra infancia, porque claro, no puedes ser niño cuando tenés un niño. Aunque sea tenés que actuar un rol de responsabilidad, y pues confían en vos, ¿viste? Mi hijo cumple el 10 de junio y lo festejamos caminando y charlando. 10 de junio. Ya se podía salir. Ya se podía salir. No sé ustedes, yo no sé de dónde salen los 2 años de encierro, o si alguien estuvo 2 años encerrado, por favor cuénteme cómo fue eso. Porque yo recuerdo el 10 de junio del año 2020, claro que no podíamos entrar a un bar, no podíamos entrar a un restaurante, lo pasamos caminando, igual nos gusta, caminando por la calle y charlando, porque sí se podía salir a la calle en ciertos horarios. Donde yo vivo nadie me pidió nunca el número de documento, salíamos. En junio ya salíamos. En julio/agosto los bares ya pusieron mesas en las calles, en la vereda. No es el ideal. Buenos Aires es una gran ciudad. Aún en invierno, a las 3 de la tarde, 12 grados, 13, 15. Te podés sentar a tomar un cafecito en la vereda. Aún en junio, julio, ya había mesa. Digo, yo no estuve 2 años encerrado y en enero, entre diciembre 2020 enero 2021, yo me fui de vacaciones. Claro que no era en condiciones normales y que hubo que avisar por qué ruta íbamos a ir, etcétera, etcétera. Y después, donde fuimos de vacaciones no había posibilidad de estar adentro de los restaurantes. Pero yo salí de vacaciones. Yo no estuve 2 años encerrado. Y no encuentro razones por las cuales alguien puede haber estado, como leo y escucho muy a menudo, 2 años encerrado. La persona que estuvo 2 años encerrado porque le habrá gustado, porque no había necesidad. En junio ya podíamos salir a la calle, en la vereda, distancia social, ya sé. Julio, agosto, yo había encontrado un café cerca de mi casa. Yo vivo ahora en Villa Crespo, ahora, una hora durativo, casi 10 años, que tenía un takeaway slow, ya que hablamos en inglés, porque tranqui, y había, para que le puedas poner azúcar o edulcorante al café, había una sillita en la vereda y no te miraban si le habías puesto, y ya, quiero decir, media hora, 40 minutos, ahí sentado, librito. Ya, sí, no era la mesa del bar al lado de la ventana. Bueno, hay una pandemia. Cuando hay pandemia, cuando ocurren hechos excepcionales, justamente consiste en que la vida no sigue igual que siempre. Pero ya en julio yo ya tenía esa posibilidad de ir y sentarme ahí, en el bar. En un momento crítico, mi mujer hace muchos años tuvo un bar y atendía el bar, y en un momento le dije, ¿te jode mucho si yo me siento acá y te llamo y te pido un cortado? No te cuesta nada, digamos, una vez, 2, digamos, porque estaba un poco, digamos, no lo fui llevando de esa manera. Lo que más me afectó es que al estar en mi casa, ese tiempo que estuve, 2 meses, estaba todo el tiempo conectado a internet, con internet al alcance. Yo no llevo internet encima, porque lo que yo uso no es una computadora. Lo que yo uso se llama teléfono, es un teléfono. No es una computadora, no tiene conexión a internet. Yo ahora no estoy conectado a internet. Y para mí eso es muy importante para concentrarme, para leer, para vivir, no solo para leer, para vivir. Y al estar en mi casa, internet estaba siempre al alcance. Me parece que tiene que ver con la disponibilidad también. Por eso lo que vos subrayaste me parece clave, porque hay un régimen nuevo de disponibilidad. Y que algo no esté disponible es un gran subrayado el que vos haces. Porque me parece que un signo de estos tiempos también es la disponibilidad permanente. Pero en las dos direcciones. Todo está disponible para nosotros, porque abrimos la computadora. Todos los videos del fútbol, del mundo, de todas las... eso hice en pandemia. Vi la final del Mundial de Suecia 58.
Este mundial medio que no lo estoy viendo, pero la final de Suecia 58 ganó Brasil, la vi. Pero no fue una, yo diría lo que a mí me resultó peor fue estar todo el tiempo con internet, digo la disponibilidad. Todo está disponible. Perdón otra vez el viejazo. Yo me paro frente a los discos que yo tengo, digo, a ver qué me da ganas de escuchar. Voy cuando toda la música grabada de todos los tiempos está disponible. Generalmente cierro, quedo como abrumado, no sé lo que quiero, no puedo con tanta disponibilidad. Y al mismo tiempo, uno está en disponibilidad permanente. Constante, sí. Vos tenés que estar también disponible todo el tiempo, porque dormís al lado del celular y mirás Instagram y estás con Spotify. Sí, y te entran mensajes a las 11 de la noche, 11:30. Podés no contestarlo, pero entró. Claro. Pero podés no mirar, claro, pero entonces podés apagar, podés... el estado de disponibilidad, recién comentábamos, perdón, otra vez el viejazo, en enero no se mandaban mensajes de trabajo, porque era mala educación, porque te cagaban las vacaciones, porque no es momento, porque es enero. Hay que recuperar un poco. Hay esos un estado de espacios. disponibilidad. Sí. Yo te mando el mensaje, vos me contestás cuando puedas. Te voy a contestar no solo cuando pueda, cuando quiera, pero mientras tanto me cagaste esta tarde de vacaciones porque me recordaste que existe la facultad, yo me había olvidado, en eso consiste las vacaciones. Me olvidé que existe la facultad, que tenemos que dar el curso, me olvidé, estoy de vacaciones, no estoy disponible, ¿no? Y ese estado de disponibilidad se me acentuó porque al estar todo el tiempo con internet a mi alcance me distraía todo el tiempo. Hoy salí de mi casa a las 8:30, 8 de la mañana. Tomé examen, después fui a tomar examen otra vez, después vine para acá. No vi mails en todo el día. Si ocurre algo urgente, me llaman. Mi mamá me llama. Mientras que ahí, digamos, contestó me iba a fijar. Pasó tal cosa, me iba a fijar. Se juega al fútbol, me iba a fijar. Cada 10 minutos me iba a fijar algo. La pasé mal en ese sentido. Obviamente en relación a la tragedia y a los problemas que hubo, por supuesto que es muy menor. Por suerte a mí no me tocó nada realmente grave cerca. Pero a nivel de experiencia cotidiana, de alguna manera me encontré con la evidencia de que no quiero estar todo el tiempo conectado. No quiero estar todo el tiempo disponible. Sí, no, y aparte existen funciones. Por ejemplo, yo programo mails a veces que los adelanto un día, pero los dejo para que lleguen al otro día a las 9 de la mañana. ¿Y por qué más gente no hace eso y lo manda el domingo igual? ¿Viste? Es como... Bueno, nada, son cosas que tenemos que recuperar, me parece, ¿no? Como la falta de disponibilidad. No, quería, a partir de uno de los textos de Pedro, que se llama Entrar en librerías, quería charlar un poco de ustedes como lectores, de sus relaciones con las librerías, porque es un texto bastante divertido, ¿no? Me hizo acordar uno de Italo Calvino, que aparece en Si una noche de invierno un viajero, que es un lector que entra a una librería y le recomiendan libros y bueno, nada, me hizo acordar, pero acá lo que pasa es que Pedro entra a una librería y le genera bastante ansiedad la proliferación de novedades, la cantidad, qué leer, qué no leer, cuántos libros que entra a una librería y se da cuenta, no, pero ya tengo un montón en casa que no leí, ¿no? Como que también te hace sentir culpa por lo que no hiciste. Quería preguntarles, por un lado, ¿qué relación tienen ustedes con esos espacios? Porque son espacios también de hallazgo. Yo todavía en este momento tan lleno de algoritmos, de recomendaciones, siento que todavía la librería es un lugar en el que te podés encontrar con algo que no estabas buscando, que nadie te mostró, que descubriste en un estante, que viste en una librería de otro país que no sabías que existía ese libro. Y quería preguntarles eso, si todavía sigue siendo eso para ustedes, en qué punto... Y bueno, y todo el tema de ser un escritor y ir a una librería y ver tus propios libros ahí, que nunca me pasó, pero que también debe ser un poco abrumador. Y también preguntarles o pedirles más bien, ya que estamos entrando a este tiempo de verano, si quieren recomendar algún libro, alguna lectura que hayan hecho que les parezca interesante destacar por el motivo que sea o que tengan ganas de recomendar. Me gusta que también esto sirva para poner en circulación otros libros de otras personas. Una vez el dueño de la librería Hernández, ahí sobre Corrientes, me dijo que una de las más grandes pestes son los autores que entran, preguntan por su libro, lo hacen ir a buscar al sótano y lo dejan así acomodado y no lo compran, por supuesto. Lo ponen como en primer plano y se van. Que ya lo tienen como detectados. Sí.
Es que hay una cosa como de entrar a las librerías y mirarte de reojo un poco, ¿no? Yo veo literatura argentina y digo, miro de reojo y ya conozco los lomos más o menos. Y después termino diciendo, como, digo, está este y está este. Mira, hay como ir a buscarse. Y no me gusta... no me gusta manifestarme frente a los libreros. O sea, por ahí, si doy la tarjeta, pero no me gusta, viste, cancherear. O ir a comprar mi propio libro, siempre me da... O sea, ahí tengo un conflicto con eso. Y después la enorme ansiedad, ¿no? La enorme ansiedad de la avalancha que ya no llego, ¿no? Yo me acuerdo una ida a la Feria del Libro. No sé por qué en la escuela te llevaban a veces a la Feria del Libro. ¿Para qué? Era como ver tapas de para videos. No dar clase. Sí, claro, para no dar clase. Eran como ver tapas de videos, ¿no? Era, profesora, ¿por qué venimos acá? Porque era mucho mejor ir a la rural, que había bosta de vaca, los chanchos con grandes testículos, era como más aleccionador, más vistoso. Pero la feria del libro era medio la nada, y la tipa se hartó, ¿no? Profesora, ¿por qué venimos acá? Y dice en un momento, para que vean todos los libros que van a tener que leer en su vida. Fue tremendo. Yo dije, no llego, no voy a poder. Fue muy eficaz, además. Y siempre me pasa eso con cuando hay muchos libros, me da mucha ansiedad. La feria del libro me da mucha ansiedad. Tengo que ir solo a buscar un libro que sé que por ahí está. Y las librerías me acosan mucho con el marketing. Está todo dirigido a mí. Estoy enseguida calculando cuánta plata tengo en la cuenta para ver si puedo comprar eso o no. Ya calculo que no tengo más espacio en casa para los libros, que ya tengo, como decís, 1000 libros sin leer. Es un desastre siempre. Y a pesar de todo, salgo con unos libros y es como una dopamina. No sé bien qué es. Debe estar muy estudiado por el marketing eso, ¿no? Las librerías es una de las cosas que extrañé. Estoy pensando en la pandemia me quedé también con eso. Porque ya podíamos salir, pero no podíamos entrar. Entonces podíamos salir a la calle, no podíamos entrar a los cafés, no podíamos entrar a las librerías. Y yo extrañaba eso porque a veces voy a buscar un libro que ya sé cuál es y voy a buscar ese. A veces... O vas a buscar uno y te encontrás con otro. Me parece que también hay algo que creo que está cambiando en términos del lugar que tenemos para lo inesperado. Bueno, otra vez, el teléfono. Siempre sabemos ahora siempre sabemos o podemos saber quién nos llama, porque el aparato te avisa quién te llama. Atender y no saber a quién estás atendiendo. Encontrarte con alguien que te va a hablar y no sabes quién es. O, como bien señalaste, llamar y no sabés que estás llamando a la casa tal, no sabés quién te va a atender, no sabés con quién te vas a encontrar. Me parece que cada vez más estamos pautados para que encontremos solamente lo que sabemos que vamos a encontrar, para que nos espere lo que ya sabemos de antemano que nos va a esperar. Y me parece que se están achicando. No es que yo sea muy amante de las aventuras ni nada, las detesto, pero el margen de lo inesperado se está reduciendo enormemente. Ir a buscar un libro y encontrarse con otro es algo que solamente puede ocurrir en una librería. A mí me gusta mucho porque además no sé elegir de otra manera. Me pasa con los discos también. Hoy estuve en Sibals. Si no le hago tac, 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 no me doy cuenta de si realmente lo quiero o no lo quiero. Y voy mucho a librerías de viejo. Estuve en Rosario hasta ayer, que es una ciudad que me encanta por muchas cosas. Una es porque es especialmente buena en librerías de viejo, que también puede ser un golpe porque es como al borde del nicho también. O sea, sí. En un momento me entra como una cosa, decir, este libro alguna vez se presentó, salió como novedad, el autor se ilusionó y acá está a 100 pesos en liquidación. Pero es bueno, a mí me resulta, hay un momento donde digo, no, ya me estoy viniendo muy abajo. Pero hay un momento donde digo, está bien esa noción de que los estrellatos literarios son siempre ridículos y que los libros hacen su recorrido más allá de uno, cosa que me alivia respecto de lo que vos preguntabas, Malena, el libro, yo cuando veo uno que resulta que tiene mi nombre, es y no es ya mío. Digamos, a mí ahí me funciona realmente, pero me funciona porque me parece que lo practiqué, un desdoblamiento entre yo soy el que escribe el texto
No soy el que, digamos, una separación entre el texto y el libro. Lo que uno hace es el texto, cuando escribe. El libro lo hace la editorial. Ya sé que el libro está hecho con el texto de uno, ya sé, pero lo abrí, me fijé y coincide. No es que no me doy cuenta, me doy cuenta. Pero es como una operación de desdoblamiento, una decisión que fabrico, se puede hacer sin caer en patologías psiquiátricas. Uno es uno, me pasó también hace poco, que es, ya sé que con ese penal salimos campeones. ¿Festejo el campeonato? No festejo el penal. ¿Están unidos? Yo los separo. Esto no lo festejo y ahora, los que saben, los futboleros que están ahora esperando que vuelva al fútbol, saben de lo que hablo. Entonces, del mismo modo, aunque esté la foto y todo, para mí eso es el modo en que el texto que yo escribí, que es mío, traspasó a los lectores. Entonces, cuando están en las librerías, lo que eso significa es el gesto por el cual ese texto ha salido en busca de lectores posibles. Ya no es mío, ya no soy yo. Lo que me afecta en todo caso, si ocurre que me reconocen, es que limitan fuertemente las posibilidades de regatear. En librerías de viejo, ¿no? En todas. Pero en las horas te deben hacer descuento, te dicen. Bueno. Y pero uno no puede, el descuento ya está, entonces peleas de ahí en más. Y queda mal, digamos, qué sé yo, parece que queda mal. Yo no puedo ir a Librería Norte, por ejemplo, porque Sandro Barrela me conoce mucho y sabe exactamente lo que quiero y claro. Salgo con una pila así y con la tarjeta de crédito detonada. Porque dice, vos te va a gustar, y me pega acá, y me pega acá, y me pega acá, y me va trayendo libros, le digo, Sandro, por favor, pará. Y es perfecto lo que me elige. Y casi no, o sea, si voy como ya diciendo, tengo que irme enseguida. Como vos decís, voy a buscar una cosa. Son muy buenos. Es muy buena la librería, son muy buenos los vendedores. Yo no tengo tarjeta de crédito. Y voy a la librería Norte y no, ¿para qué? Manejo plata. ¿Viste cuando te dicen, ¿cómo pagás? Con plata. Que ha pasado a ser como una curiosidad rarísima. Pago con plata, pero voy a Librería Norte porque voy a Análisis, muy cerca. Entonces ya están todos avisados que la plata que tengo encima es todo lo que hay. Es claro, que después ya no tengo nada, no me creen. Te pueden fiar, Martín. Pero lo intentan. Lo intentan y lo logran, porque es mentira que no tengo más plata. Entonces, y lo saben, pero es parte del asunto, la tentación, porque también me parece, si uno ya tiene resuelto, no sé, existe la tentación, lo inesperado, el desvío. Fui a comprar uno, me encontré con otro, me resultó preferible, me llevé el que no pensaba. Se supone que la vida está hecha de eso y sin embargo cada vez más está predeterminado lo que nos va a pasar. No solo con los libros y no solo en el teléfono, sino que en general hay protocolo, todo tiende a la protocolización. Me encanta porque ¿Qué va a pasar? ¿Qué sé yo qué va a pasar? Había preparado una pregunta sobre la nostalgia y el humor y es como que no hace ni falta que la diga porque es como una puesta en escena de las cosas. ¿Y quieren recomendar algo, alguna lectura en particular que hayan hecho este último tiempo que les parezca interesante? A mí me gustó mucho Poeta Chileno de Zambra. Me pareció una novela que toca un tema muy poco visitado, que es el tema del padrastro, o sea, el vínculo del padrastro y el hijastro, que estaba en la literatura infantil siempre como algo así malo, la madrastra, ¿no? Y en esta novela está muy bien mostrado y además muestra cómo se hace, cómo se materializa un poeta. No los poetas, un poeta, un chico que empieza a escribir poesía en Chile, que, como saben, en Chile ser poeta es mucho más que ser novelista, ¿no? Entonces, ¿cómo se materializa así la identidad de un chico que empieza a escribir poesía? Me pareció una gran novela. Dos autores. De Leonardo Sabatella, Todos son 3 novelas que ha publicado en Editorial Mar Dulce. Leonardo Sabatella, todo. De Ana Ojeda, todo. Lo que encuentren de Ana Ojeda, todo. Pablo Cachajian, todo. Especialmente ¿Qué hacer? De Pablo Cachajian, que me parece una joya. Pablo Cachajian es un amigo que me llama por teléfono. Le digo, ¿cómo andás, Pablo? ¿Bien? ¿Te llamo? Hola, y hablamos. Tiene eso. Sí, efectivamente. ¿Qué es esta costumbre de avisar que van a llamar? Todo lo que hacen lo avisan.
Porque al mismo tiempo, el llamado, ¿qué significa para uno? Una interrupción. Ahora son dos. No, pero en mi caso, porque a veces El mensaje estoy que donde te dice... Pero está bien, en algunos ¿Por qué casos está bien que te avises, porque ¿Cuándo? le cortás, si no, vos decís que ni lo atiendo, digamos. Y si no puedes atender, no atendés, ¿qué pasa? Te llaman, que Sí, es ¿te parte puedo del código llamar? ya de Sí. WhatsApp. Veamos si yo te puedo atender. Vos me podés llamar. Ese digamos, es un traspaso, el otro te quiere llamar, que es un asunto suyo, y ahora resulta que el asunto pasa a ser tuyo, que es ¿cuándo te puedo llamar? Bueno, no sé. Esperá que me fijo. Entonces me tengo que fijar, a ver cuándo me vendría bien que me llame. Llama hasta que te atienda, y si no te atendí es que no podía. ¿Cómo es que se volvió tan sensible un asunto tan trivial y tan cotidiano, excepto como indicio de que me parece que tendemos a vivir con un imaginario de autarquía, de encapsulamiento, donde el otro nos invade? Y lo he dicho a propósito de eso, invasión es lo que hizo Putin. Lo otro es un llamado. Es que alguien te llama por teléfono, no es una invasión. No es una invasión. Y llegado el caso, no atendés simplemente. Si no podés, no atendés, no pasa nada. Bueno, les voy a hacer una última pregunta breve y después un par de cuestionario Proust que son más breves todavía. Porque hay dos adaptaciones al cine de sus obras bastante recientes. Una es Bahía Blanca, de la novela de Martín, que no la vi, estuvo poquito en cine, ¿no? Espero que la suban. Es la ópera prima de Rodrigo Capriotti, protagonizado por Guillermo Fenning, con Marcelo Subiotto, Elisa Carricajo. En la última edición de Bafisi ganó Mejor Dirección de Arte y Mejor Actuación de Elena Carricajo. También había una adaptación previa de Ciencias Morales de Diego Lerman. Y se hizo la adaptación de La Uruguaya recientemente, que la pude ver en el Festival de Cine de Mar del Plata, producida por la comunidad Orsay, como deben saber, con una forma de producción bastante atípica, muy atípica, que es colaborativa, a través de un montón de personas que aportaron para que se realizara la película, y con un casting también abierto y una gran cantidad de guionistas. Vi la película, me gustó mucho. Me gustaron las decisiones que tomaron, entre otras que la dirige Ana García Blaya, que es buenísima. Y quería preguntarles a los dos cómo se acercan a estos otros lenguajes. Bueno, vos con Una noche con Sabrina Love también habías tenido una experiencia cinematográfica, pero bueno, ya es la segunda, están ustedes con más obra en otros momentos de sus vidas. ¿Cómo se acercan o se disponen a que eso suceda a partir de sus libros? Sí, yo tuve a los 28 años esa experiencia con Una noche con Sabrina Love, que para mí no fue conflictiva, digamos, ¿no? Porque me costó mucho entender que la transformación que implica una adaptación era necesaria. Yo sentía que me cambiaban la historia, ¿no? Como que le operaban la cara a un hijo mío. Y me llevó bastante tiempo entender que eso tenía que ser así, que la película está muy bien además y que incluso la película fue como una embajadora, un embajador del libro afuera, ¿no? Y ya ahora, de vuelta, siendo un hombre más maduro, a pesar de mí, me encuentro esta segunda oportunidad mucho más cansado. No, me doy cuenta que tenés que soltarla a la película. Yo no sé escribir cine, lo he intentado varias veces, a veces colaboro, etcétera, pero yo no podía adaptar mi libro. Así que yo les dije, esta novela parece cinematográfica, pero en realidad no lo es. Así que traten de ver cómo se lleva esto al cine. Y lo hicieron muy bien porque la película le contesta al libro, de alguna manera, ¿no? Mi libro está como atrapado en la conciencia de un hombre, porque es un narrador que tiene esa subjetividad. Y la película abre lugares que en la novela están simplemente sugeridos. Y entonces, al ser dirigido por una mujer, y hubo algunas mujeres guionistas también, hay como una especie de respuesta femenina, digamos, a una mirada tan masculina. Entonces creo que son como dos cosas, y además una cosa que me encanta, le arruinaron la vida a los chicos que iban a ver la película para no leer el libro. Toda la maldad del mundo. No pueden ver la película para zafar, lo lamento.
Y después colaboré de un modo mucho más lúdico. O sea, hice una canción. Hice una canción que suena al final cuando caen los títulos. Hice un cameo ahí. Iba al set en Montevideo. O sea, fue con mucha más felicidad y sin conflicto esta vuelta. Y me parece que hicieron algo que me... Y un hallazgo de la pareja protagonista, porque no son actores ni actriz conocida, ¿no? Porque también estaba ese riesgo de que sea un personaje que ya lo hayas visto en otra parte. Está muy bien, muy fresca. Sí, y el personaje de Guerra está muy bien. Estábamos caminando en Uruguay con mi mujer y siempre estuvo el chiste de cuánto soy yo el personaje de la uruguaya, ¿viste? Y frena un auto así de golpe y se baja una chica y dice... Pedro, soy Guerra. Y mi mujer me dijo que por un instante pensó, qué hijo de puta, era todo cierto. Y era la actriz Fiorella Bottaioli que se compenetró tanto con el personaje que se volvió el personaje. Es increíble lo que hizo. De hecho, o sea, la idea que yo podía tener de ese personaje literario ahora se me superpuso completamente con la cara de Fiorella. Yo, respecto de las adaptaciones, en realidad hay un punto previo que es la relación que tengo con la lectura y con los lectores. Como uno es lector, mucho más que escritor, en el sentido que yo soy escritor a veces, no soy escritor todos los días, porque hay días que no escribo, hoy no escribí, o sea, hoy no soy escritor. Pero no hay ningún día que no lea. Nunca no leo, entonces soy más lector que escritor y siempre pienso más desde el punto de vista de la preeminencia del lector. Y para mí el lector tiene más derechos sobre el texto que el autor. Siempre. Digamos, la premisa de que el autor presuntamente tendría algo así como una soberanía con respecto a interpretaciones posibles, o de autoridad con respecto a líneas de sentido, porque es el que lo escribió, ese criterio yo no lo comparto. Yo no lo comparto. El hecho de que alguien haya escrito un texto no le da ninguna facultad privilegiada respecto de los sentidos de ese texto o de las lecturas que de ese texto se pueden hacer. Hay escritores que tienen una gran lucidez respecto de lo que han escrito, pero es porque son grandes lectores. Borges era un gran lector, por eso era muy lúcido respecto a su propia obra. Esa lucidez le viene de su carácter de lector, no de autor. Piglia, gran lucidez con respecto a sus propios textos, pero porque era un gran lector. Esa lucidez viene de la lectura, no de la escritura. Porque al mismo tiempo, como el autor está muy pegado a la intención, y un texto no es la plasmación de una intención, en el sentido que lo que uno dice nunca es solamente la intención del decir. Hay algo que sucede ahí con las palabras y que no queda subsumido en la intención. Como el autor sabe su intención, está en condición desfavorable, para mí incluso, para detectar qué es lo que el texto puede significar. Porque como conoce la intención, no ve toda la amplitud, o ve menos, o ve más dificultosamente la proliferación de sentidos posibles, porque ve una línea que es la que premeditó, pero un texto siempre va más allá de la premeditación. Entonces cualquier lector está en mejores condiciones de abrir esa línea de sentido que el propio autor, en principio. Y llegado, eso no quiere decir que todas las lecturas me parezcan válidas o adecuadas, algunas me parecen equivocadas, pero cuando me parecen equivocadas respecto del texto, no respecto de mí. O sea, la lectura tiene que funcionar respecto del texto. La relación del lector es con el texto. Si una lectura no funciona, porque no funciona en el texto, no para mí o desde mí. Dicho eso, y pensando esto de todas las lecturas, cuando alguien va a crear otra obra desde su lectura, mucho más disposición a ceder, digamos, ese lugar y ver como un espacio de libertad de creación de la otra persona, de lo que va a hacer con su lectura. Porque, digamos, para mí una adaptación, como una traducción, es una especie de lector intensificado, que con su lectura es tan intensa que de esa lectura hace otro texto en otra lengua, o de esa lectura tan intensa hace otra obra, que en este caso es una película. Y sobre todo en el caso de Lerman, yo hablé mucho tanto con Diego Lerman como con Rodrigo en los dos casos, y con Diego en particular habían surgido diferencias de criterio entre... Pero él nunca sabía, él no se metió con mi novela, porque yo me iba a meter con su película. Cuando había diferencia de criterio, lo charlamos y no hubo de mi parte ni la más mínima intención que mi modesto criterio tuviese algún peso sobre sus decisiones. Era su película y el resultado para mí fue excelente, en los dos casos. Incluso para mí, viendo las películas, una y otra en sus respectivos momentos,
justamente el punto en el que yo dije estas películas están bien fue no cuando reconocí la novela ahí, sino al revés. Me olvidé de la novela. Incluso hay un momento donde dije, esta frase me suena. Después dije, claro, me suena porque la escribí yo. No, ni siquiera es que la reconocí, me sonó. Y en algunos casos ni siquiera me sonó. Y me parece que eso es precisamente el logro de estos directores, que con lo que yo escribí hicieron su propia película. Muy bueno. ¿Y cuándo se estrena La Uruguaya el año que viene? En algún momento del 2023, sí, vas primero a las festivaleas, ¿no? Después irás a salas y después a una de esas plataformas digitales. Bien. Bueno, a ver, yo diría que saquen 2 cada uno, así sin mirar, Martín. Esto es lo inesperado, lo inesperado. Se hizo... No, pero a mí me gusta teorizar lo inesperado, no me gusta que me ocurra. ¿Una? No, 2 y no las mires. No, listo. Se las hago yo y las responden los dos. Bueno, la primera. ¿Cuál es tu banda favorita y por qué? No hay que pensar mucho. No me más. gustan las bandas mucho. Bueno, solista vale. No sé. Toda la música del mundo. Bandas. Bueno, qué sé yo. Serú Girán, ponele, sí. Bien. ¿Y vos, Martín? Cuando yo tenía 11 años, hablando de madurez, año 78 me compré mis primeros 2 discos. Noticias del Mundo de Queen, lo digo en castellano porque los discos salían en castellano. De hecho, desde que salen en inglés yo ya no sé cómo se llaman las canciones, nada. Algunas chicas de los Rolling Stones y Noticias del Mundo de Queen y mostrando cabalmente que no tengo sentido de la evolución y de progreso, siguen siendo las 2 bandas. Genial. Puesto a decir una, los Rolling Stones, que son además las 2 que decididamente fui a ver cuando vinieron. Vi a Queen en el 81 en Vélez, yo tenía 14 años y fui solo. Eso también me... Un poco ya sucede, ¿no? Fui con todos mis amigos, o sea, solo. Y no, pero yo diría sobre todo los Rolling Stones. Y después, bueno, ya que llamamos bandas, las bandas eternas, fui también a Vélez a ver Spinetta, las bandas, el mega recital con todas las bandas de su vida y bueno, saber que nunca más voy a escuchar a Spinetta es una cosa que no me resulta soportable. No me resulta creíble. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal rasgo de tu carácter? La ansiedad. ¿Y el tuyo? Ay, no sé. Puede ser algo bueno. Hay que decir algo. Puede ser algo bueno. Claro. La verborragia, que es un defecto. En dosis breves, hora y media que llevamos acá, quizás les parezca bien, quizás ya no. Con tratamiento prolongado no funciona. Bueno, No funciona. un héroe y una heroína de ficción. No, me gustan los antihéroes. Por ejemplo, me gusta Meursault en El extranjero de Camus. Antihéroe total. Que no sabe ni qué día se murió la madre. ¿Y vos, Martín? ¿Y no era heroína también? Bueno, heroína también. Me gusta la señora Dalloway en Virginia Woolf, que está solísima y está preparando una fiesta durante todo ese día. Me gusta. Tiene como una frialdad inglesa, una distancia así. Mira a una vecina allá enfrente y disfruta mucho que esté como del otro lado de la calle. Esa distancia con el prójimo. Me gusta ese personaje. Mi héroe no es de ficción, pero ha sido ficcionalizado también y es real, es histórico, es San Martín. Y sobre el cual hice yo mi tesis, yo soy doctor, no sé si sabía. Y hice la tesis de doctorado sobre la configuración heroica de San Martín como padre de la patria, que no es ficción, no pretendo que lo sea, es un héroe histórico, ya lo sé, de existencia real, ya lo sé, pero al mismo tiempo las proezas narrativas de escritores como Bartolomé Mitre y las capas y las dimensiones de imaginarios sociales históricos me permiten decir, sin suponer que sea ficción, porque no digo que lo sea, pero la figura de San Martín me convoca, digamos. Incluso escribí la tesis medio con la idea de, voy a usar una palabra que ahora se usa mucho, como de deconstruir y de tomar distancia de la eficacia simbólica del padre de la patria y del héroe nacional. No obstante, cuando me doctoré, hace ya un montón de años, me tomé el subte yo vivía en ese momento en Caballito, y me fui a la catedral a ver a San Martín.
Oh, y ahí dije, no, claro, se sostiene. Heroína de ficción Emma Suns, sin dudas. Muy buena. Bueno, y la última, que no sé si no habrá salido en alguno de los dos Zoom, pero podemos decirla de nuevo, es ¿cuál es tu color favorito y por qué? Y con esto terminamos. Bueno, el azul, evidentemente. No lo sé, me parece que alguna vez leí que está vinculado al color del arte, no sé bien qué es, pero tiene muchas variantes y es un color que me queda bien. En general, creo que porque una vez una chica hace años me dijo, viste, cuando empezás a salir de tu inseguridad absoluta, me dijo, te queda muy bien el azul, te hace juego con los ojos. Listo, ya está. Quedamos con el azul forever. Bueno, yo parecido, hay que decir uno. Bueno, pueden ser dos. Como tus mangas. Un Sí, azul sí. que quede a la espera que un hilo dorado lo atraviese. Hoy es el día del hincha de Boca y bueno. No, vamos ahora a romper el Claro. McDonald's, vamos todos para allá. Bueno, muchas gracias a los dos por venir y Muchas a todos gracias, ustedes por Sara. estar acá. Hasta la próxima.